Paz de Cristo, hermanos. El Señor les bendiga mucho. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente a través de estas grabaciones y llevar hasta su hogar o hasta donde usted se encuentre en esta hora o algún conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, algún mensaje o enseñanza como es la que nosotros intentamos tomar cada martes, que por esta vez será miércoles. Y hoy vamos a estar viendo lo difícil que es, lo difícil que es encontrar tiempo para el Señor. Tiempo para el Señor, dueño de todo, Rey y Señor, que tiene dominio y potestad sobre todas las cosas. Porque el salmista dice, Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En hebreo dice que él hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Entendemos que todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de la palabra de Dios. Entonces, Él tiene señorío y potestad sobre todo porque Él creó todo. Sin embargo, vamos a estar viendo que este Señor a quien adoramos, a quien buscamos, a quien servimos, cuesta mucho encontrar tiempo para Él. Vamos a aprender hoy que no hay tiempo y ni lugar para el Señor. Vamos a ir a la Escritura. Se encuentra en Lucas capítulo 2 y en el verso 7 dice así, en el nombre de Jesús. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, le damos gracias, Padre, por esta hora que podemos venir ante usted, Señor, a buscar sabiduría, conocimiento, entendimiento, Señor, de su palabra, de la instrucción que hay en ella, Señor, de llevarnos al conocimiento de la revelación de Dios para nuestras vidas. En esta hora, Señor, queremos pedirle que a través de esta enseñanza nos permita crecer, nos permita entender y nos permita también, Señor, ser libres de las presiones del mundo, del sistema del mundo, y que podamos, Señor, disfrutar de una sana y buena comunión con su Espíritu, Señor. Bendiga nuestros hogares, bendiga nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor. Esté usted poniendo su mano de bendición para proteger a su pueblo en este tiempo muy difícil, Señor. Hay muchos afanes, muchas labores, mucho que hacer y no encontramos tiempo, Señor, para poder compartir un momento la palabra de Dios, enriquecer nuestro espíritu, alimentar nuestro espíritu, por cuanto también usted dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos, Señor, comer el pan venido del cielo, el pan no adulterado, Señor, para alimentar nuestra vida espiritual, Señor, y crecer sanos y fuertes para cuando venga la prueba o la dificultad, estar firmes y una vez habiendo acabado todo, Señor, estar permaneciendo firmes. Pedimos ahora, Señor, que nos bendiga. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, santo. Aleluya. Vamos entonces a adentrarnos un poquito en la Escritura. Vamos a ver que el Señor Jesucristo
vamos a hablar de su nacimiento. Vemos que hay un evento que es que el rey quiso hacer más que el rey César, mandó a hacer un censo. Y entonces este censo les demandaba volver a cada uno a su ciudad natal. En este caso José tuvo que volver a Belén y, y teniendo a María encinta o por dar a luz, fue con ella hasta Belén. Y en Belén encontró que como todo el mundo se estaba moviendo, todo el mundo estaba volviendo, digamos, porque normalmente Belén es un pueblo pequeño. En el tiempo más del nacimiento era aún más pequeño, una aldea, y la gente emigraba como hoy, emigran a las ciudades, a las urbes grandes, porque hay más oportunidad para desarrollar sus labores y poder trabajar y poder progresar de una mejor manera y tener mejores beneficios. Es la vida, lo vemos hoy tal como entonces, lo vemos ahora. La gente emigra, se va a los países que con mejores oportunidades, o en el mismo país también se van a las grandes ciudades, porque hay más posibilidad de trabajo ahí que en el campo, que en las aldeas pequeñas, que en los pueblos pequeños. Y por esta razón la gente se mueve. Es así que en ese entonces también sucedía esto, y José entonces, cuando decretaron que se hiciera este censo, eh, decretaron que había que volver a su ciudad natal, y esto hizo que mucha gente se moviera. Entonces esta aldea pequeña, Belén, se encontró sobrepasada en, en la capacidad de poder albergar gente, en, vamos a decir, en las posadas. En el mesón se refiere al lugar de donde podían encontrar una habitación, donde pasar la noche, donde poder descansar. Entonces eran como los hoteles, ¿ah? Sería como el lugar para pernoctar, para poder pasar un buen tiempo cómodo, como lo necesitaba en este caso María, que estaba a punto de dar a luz. Sin embargo, ellos llegan y no encuentran lugar. No había lugar para ellos, no había ni un lugar donde iban, estaba todo lleno, estaba abarrotado. Y podríamos decir que el mundo estaba en su negocio. El mundo no mira las situaciones, sino que mira las ganancias. Y en ese entonces era interesante poder arrendar una pieza, una habitación, llenarla con personas para poder recoger buen dinero. Así fue como que en esa condición José llegó con María y hasta ese lugar de Belén, y no encontrando lugar, ellos les fue facilitado, no sabemos si les fue facilitado así nada más, o se lo arrendaron también, que eh, tuvieron que pagar por estar a lo mejor igual, aunque fuera un pesebre nada más, a lo mejor igual tuvieron que pagar por él, no lo sabemos eso. Entonces, la palabra del Señor nos dice en el capítulo 2 de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, el Señor, aquí vemos que Jesús nace en medio de un movimiento muy grande de ese mundo, de esa gente, de esas personas, de esa nación. Y en ese movimiento nadie estaba atento ni al conocimiento escritural, ni esperando la venida de Jesús, ni la manifestación de Dios, nada. Ellos estaban en sus negocios, cada uno primero obedeciendo las leyes de la nación, del gobierno imperante que les mandó a hacer censo, y la gente se movió. Y entonces cada uno estaba en su propio afán, podríamos decir. La escritura nos habla de que aunque estaba profetizado, el pueblo no estaba, vamos a decir, la nación toda no estaba ocupada de ello. Es como eh, la parábola de las 10 vírgenes que están esperando al novio, y algunas descuidaron el aceite para la hora de la llegada del novio. Entonces, ¿por qué? Porque se pusieron a dormir y no velaron. Pero hubieron 5 vírgenes que sí velaron, y ellas mantuvieron su lámpara encendida. Eso es para estar atento en lo espiritual respecto a los designios de Dios, con respecto a los planes que Él tiene, a su manifestación. Había profecía de que la Virgen concibiría y daría a luz un hijo. Sin embargo, vemos que no había mucha gente preocupada de ello. Aquí vemos que el mundo está en su propio negocio, y no se halla lugar para José, para María, y que en su vientre venía el Señor. Obviamente nadie lo podía saber, pero el hecho de que no se conmovieran por la condición en que ella estaba, nos habla de un mundo muy afanado, cada uno en lo suyo propio, cada uno buscando lo suyo. Dice San Juan capítulo 1, verso 11 y 12, a lo suyo vino, a lo suyo, de su propiedad vino, y los suyos, los que eran suyos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, el Señor venía al mundo, el mundo por él fue hecho, mas los habitantes del lugar donde vino no le recibieron. No había lugar para él. Aún Israel, que era quien venía el Señor también, no le recibió. Hasta hoy Israel espera al Mesías, sin embargo él ya vino ya. Y podemos ver que en este acontecimiento sucedió que se abrió una puerta de bendición para nosotros, porque él venía a su pueblo. Su pueblo no le recibió, más a los que le recibieron, dice Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios, de voluntad de Dios. Y yendo buscar un lugar para el Señor, diciendo, no hay lugar, la lección se llama, no hay lugar, no hay lugar. Hoy en día, si nosotros nos ponemos a hablar palabra de Dios, mucha gente dice no hay lugar. No hay lugar para el Señor. No hay lugar para escuchar estas cosas. No hay lugar para ocuparnos, no hay tiempo para ocuparnos en ello. El mundo está en su propio negocio, está
buscando satisfacer sus necesidades. Y la necesidad mayor que tenemos los hombres de concebir, de poder vivir la paz con Dios, la comunión con Dios. Pero el mundo no lo ve, no ve que es una necesidad. Y es lo que la lección nos quiere hablar, que en este tiempo no hay tiempo para el Señor. Aún entre los de la fe, nosotros muchas veces postergamos eventos importantes, espirituales para nuestras vidas por eventos de cotidiana vivir en cuanto a nuestro quehacer diario. Y dejamos al Señor fuera, le decimos, no hay lugar. Es una triste realidad. Hoy en día los corazones de muchos están pasando como sucedió en Belén ese día. No había lugar, estaban cada uno muy ocupado en sus quehaceres, buscando satisfacer sus propias necesidades, tanto que no encontraron lugar para el Señor ese día. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Entonces el Señor viene golpeando, viene apareciendo aquí, viene irrumpiendo en un mundo que está cada uno en lo suyo, y Él viene y hace su aparición del Dios que creó todo. Dijimos, del Señor es la tierra, el mundo y su plenitud y los que en él habitan. Él vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. En este caso nace como un niño indefenso, tanto que tuvieron que llevarlo y esconderlo porque Herodes quería matarlo. Entonces tuvieron que esconderlo, escapar a Egipto con él, pequeñito. Él sufre el desprecio del mundo. No había lugar para él cuando el día de su nacimiento, y luego cuando está desarrollando su crecimiento en una indefección, aunque es el Hijo de Dios, aunque es Dios en él, ahora es un niño pequeño, un bebé que necesita el cuidado de su madre, de su padre, y Dios se podía librarlo de todo, ¿verdad? Sin embargo, la humanidad quería matarle. En este caso, Herodes, el poder del mundo, quería matarle. Y él tuvieron que escapar con él. Aquí nosotros podemos ir viendo que el Señor, como dice Hebreos, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Esto es lo que dice Hebreos respecto a Jesús, respecto a Dios. Y nosotros estamos viendo que su irrupción en el mundo es como contradictoria, porque este Dios poderoso lo hace en indefección total. Podía ser muerto como niño, como bebé, y nació en medio de muchas falencias. No había lugar para él, no había un lugar donde tener una cama, una cuna, sino que un pesebre donde habían animales. Entre la sociedad de esos animales, ahí estuvo el Señor. Ahí fue su lugar de seguridad con su madre, su aparición por el mundo.
En el capítulo 4 de Marcos hallamos la parábola que el Señor enseña respecto del sembrador. Dice, en el verso 13, capítulo 4, verso 13, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Está explicando la parábola. En la parábola dice que salió, dice en el verso 2 del capítulo 4, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y fruto, dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, a 70, a 60 y a 100 por uno. A 60 y a 100 por uno. A 30, a 60 y a 100 por uno. Esto fue lo que dio cuando cayó en buena tierra. Esto es lo que produjo, esto es lo que se multiplicó la semilla. La semilla es la palabra de Dios, y el fruto, los creyentes, los que creen a la palabra. Entonces, somos nosotros el fruto de esta siembra, pero habla de la siembra que cayó entre espinos. Cuando él la explica, dice en el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En los afanes del mundo nos dejan que podamos recibir al Señor, hallar un lugar para el Señor en nuestra vida, en nuestro desarrollo de vida, en nuestro plan de vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en en estos días hemos estado hablando también de la Navidad que trae controversia dentro de los creyentes, entre nosotros, porque unos eh, creen o manifiestan que deben celebrar Navidad y que está bien y que no hay nada de malo, mientras hay otros que no les gusta la Navidad porque entienden que no hay razón para celebrar porque está muy mezclada con la fiesta pagana del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos en el estudio que pudimos ver o compartir antes de eso, podíamos ver que el problema no es el hecho de celebrar o no celebrar Navidad, sino el problema siempre somos nosotros, porque razón hay para celebrar Navidad, porque nació Jesús, nació el Salvador, nació la esperanza, nació para nosotros la vida eterna, la salvación, nació la sanidad, el milagro, el conocimiento de Dios en nosotros, nació ese día ahí en Belén. Y entonces podemos celebrar Navidad. El punto está que los afanes del mundo ahogan ese evento y en la celebración nosotros nos olvidamos del nacimiento de Jesús. Y entonces el viejo pascuero, el árbol de Pascua, los regalos nos dejan ver a Jesús. El ir al comercio a comprar y hallar no nos dejan ver a Jesús. Entonces aquí también nos habla un poco lo mismo, los afanes de la vida, nuestras
nuestro interés por querer encontrar el bien, no nos dejan ver a Jesús, no nos dejan hallar un lugar para Jesús en nuestra vida, porque queremos, que no es malo querer tener bienestar, querer tener un buen trabajo, querer tener buen tiempo para disfrutar con la familia. No es malo, todo eso es bueno, pero teniendo a Jesús entre nosotros es mejor, porque nos va a dar una estabilidad emocional y espiritual para sobreponernos a tiempos difíciles. Jesús está a las puertas llamando. Jesús, junto con sus padres, está buscando un lugar donde posar y no hay lugar para él. A lo mejor está llegando cerca de nosotros, esperando encontrar ahí una habitación en nuestro corazón, en nuestra emoción, nuestro ser, encontrar un lugar para Jesús, un lugar para su nacimiento, un lugar para que resplandezca el sol de justicia en nosotros, Dios. Pero los afanes del mundo y el engaño de las riquezas nos ahogan la luz de Cristo. Y entonces aquí lo que el estudio nos invita es a reflexionar un tanto por la palabra y buscar un lugar para Jesús, buscar un lugar para considerar, este es el lugar de Jesús en mi vida, y dejarlo entrar, que venga a cenar con nosotros. Y así podríamos conseguir las cosas que hemos conseguido hasta hoy, con mucho más satisfacción que sin Jesús, porque la vida con Jesús es muchísimo mejor. Aunque en Belén las personas que estaban ahí no sabían que el que nacería ese día era Jesús, el Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel. Por tanto, tienen una excusa, pero no habían estado atentos a las profecías, a la predicación de la palabra que se estaba siempre entre el pueblo anunciando, como hoy entre nosotros se anuncia la palabra domingo a domingo, o entre semanas, o ahora en internet o en las radios está a cualquier hora la palabra para atenderla. Pero aún así no hay lugar, no hay lugar para Jesús, no hay lugar para atender al Señor en esta hora. Nosotros debiéramos buscar un lugar para Jesús en nuestra vida, en nuestra familia, con la esposa, con los hijos, para tenerlo entre nosotros, cenando, comiendo, disfrutando, que esté entre nosotros. ¿Le gustaría a usted tener a Jesús? Pues Él está a las puertas llamando. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La Escritura enseña que Jesús padeció soledad. Cuando fue tomado ahí en el Getsemaní, fue llevado, todos le abandonaron, todos huyeron. Y dice la Escritura también, y los discípulos le seguían de lejos. Aquí dice despreciado y desechado entre los hombres. Cuando no hay lugar para él en el mesón, lo desecharon. Cuando él está pidiendo, que yo estoy a las puertas y llamo, no le abren.
las personas no quieren abrirle y Él quiere entrar para bendecir nuestras vidas. Dice Juan 1:5, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. No entendieron lo que Jesús venía a hacer, la luz. En el mundo estaba, Juan 1:10 y 11, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Era el dueño de todo. Sin embargo, vivió en la pobreza absoluta. Aún no había lugar para él. Tuvo que estar entre los animales. Fue rechazado. La profecía cumplida, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. El Señor está a las puertas llamando. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Y los discípulos todos lo abandonaron. Y él, buscando un compañero, un amigo, cuando estaba orando en el Getsemaní, les dijo, confesando su debilidad, mire que es tremendo, porque Él es Dios. Él es el creador de todo. Lo hizo todo. Nos creó a nosotros, nos dio la vida. Vino a rescatarnos también, a restaurarnos, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados sin Él. Él vino a darnos vida y vida abundante. Así dice San Juan 10:10. Mas yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Y Él les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Confiesa su debilidad. Estoy triste. Estaba tan triste por lo que iba a pasar, lo que estaba experimentando. Estaba siendo traicionado de uno de sus compañeros. Iba a ser negado, él lo sabía. Se lo dijo a Pedro aún antes. Y ahora necesitaba fortalecer su alma por medio de la oración y les dijo, oren conmigo, y no podían orar con él. Nosotros, ¿cuántas veces no oramos? Nos debilitamos. Y entonces él confiesa ahí su debilidad, su tristeza. Mi alma está muy triste. Estaba solo en el momento que necesitaba ser acompañado, porque él fue despreciado desde el principio. Por eso nos dice que el mundo os aborrece porque me aborreció a mí primero. Entonces él experimentó el desprecio del mundo y él viene a rescatar al mundo. Qué tremenda la obra de Dios, hermano. Él quiere ocupar un lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro ser, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar. Él quiere trazar una huella en nuestra vida y quiere ser nuestro compañero fiel. Por eso dice la Escritura que aunque nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Y ciertamente nosotros lo hemos dejado muchas veces, no lo hemos dejado entrar, no le hemos dado lugar también para que esté con nosotros cuando Él lo necesitó, ni le acompañamos cuando Él también necesitaba. Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cuándo? Tal vez en nosotros mismos, porque el Señor nos invita a que nosotros nos acompañemos, que veamos en el compañero, le veamos a Él.
¿cuándo me fuisteis a ver a la cárcel? ¿O cuándo estuve enfermo y te fuimos a ver? Les dice el Señor. Cuando uno visita al débil, al enfermo, está visitando también al Señor. Cuando habla de la cárcel, habla de no del malhechor, sino del que está ahí por causas muy distintas, porque hay muchas razones por las que puede estar preso, ¿verdad? Pero aún al malhechor hay ministerios del que va a predicarle al malhechor para hacerlo volver de su mal camino. Todo eso lo hace el Señor en nosotros. No hay lugar, no hay lugar. Es que estoy a la puerta y llamo. Y en este tiempo tal vez estamos siendo nosotros muy, podríamos decir, indiferentes. Hay un toque de indiferencia con respecto al servicio de la obra. Él salió a sembrar y alguna semilla cayó entre pedregales. La que cayó a orilla del camino es la que esos no alcanzaron ni siquiera a entrar. Se gozaron oyéndola nomás. Vino Satanás y les quitó la palabra. La que está entre pedregales, dice, es aquella que reciben la palabra con gozo y están disfrutando de la bendición de Dios, pero venida la prueba, como no hay profundidad en su fe, se seca y se muere. También está la que cayó entre los espinos, que ya la explicamos, los afanes, el engaño de las riquezas, la ocupación del mundo, crece tanto que ahoga al Señor y no lo deja crecer en nosotros. Y más dice que una cayó en buena tierra y esta produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, en la producción nosotros estamos siendo indiferentes en eso. Producir obras de fe. Hoy estamos muy ocupados, cada uno en lo suyo. Nos cuesta encontrar un tiempo para el Señor, para darle el servicio a Cristo. Dice Efesios capítulo 3, verso 17, para que el Señor encuentre un lugar en nuestra vida, en todo lo que nos interesa, en todo lo que es nuestra ocupación. Dice Pablo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Déjenlo entrar, para que arraigados y fundados en amor estemos firmes, porque estaremos arraigados ahí, tomados con mucha fuerza del Señor. Pero necesitamos dejar que Jesús habite en nuestros corazones, en nuestras vidas, en lo que a nosotros nos importa. Y 2 Corintios capítulo 8, verso 9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vivió la soledad, el desprecio del mundo, siendo rico se hizo pobre porque Él era dueño de todo, tiene la potestad sobre todas las cosas, y lo hizo por amor de nosotros. No hay lugar. El Señor está llamando a la puerta y nos está pidiendo entrar a un lugar. Él quiere entregarnos su amor, quiere entregarnos su paz, quiere entregarnos la sanidad que necesitamos. Y va a satisfacer nuestras vidas conforme le dejemos a Él entrar y que tome dominio de ella. No deje que los espinos crezcan más que
la semilla que el Señor puso en nuestras vidas, en nuestro corazón. Entra, Señor, yo te quiero aquí, te quiero en mi casa, te quiero en mi familia, te quiero en mis hijos, en mis nietos. Señor, aquí hay lugar. ¿Cree usted que usted pueda darle un lugar al Señor? Pues la enseñanza de hoy nos hace ver que por el sistema de vida que tenemos, no hay lugar para el Señor. Que Él está llamando a la puerta y muchas veces no le abrimos. Y que cuando Él quiso de nuestra compañía, nosotros le abandonamos, le dejamos. Se nos olvida que Él es el dador de la vida, que Él es el que nos dio salvación y vida eterna. Nos da entrada al reino de los cielos. Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a invitar al Señor a que venga a nuestras vidas. Le invito a orar, reflexione un poco sobre estas lecciones. Son lecciones cortas, breves, pero nos enseñan a pensar, ¿hay lugar en mi corazón para el Señor? ¿Verdaderamente tengo un lugar para el Señor en mi corazón? Oremos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, delante suyo en esta hora, pensando, Señor, en que no hay lugar para su nacimiento, pensando, Señor, que cuando llega Navidad se nos olvida, Señor, que no había lugar para donde usted podría estar, para conocer, Señor, que cuando usted ha traído la semilla, la palabra, el mensaje, está llamando a la puerta y nosotros no le queremos abrir, que cuando nos está pidiendo estar con nosotros porque quiere estar con nosotros, nosotros le abandonamos, le negamos y a veces le traicionamos. Padre, perdónenos, ayúdenos, Señor, a fortalecer nuestra fe, ayúdenos, Señor, a abrir nuestro corazón para que nuestros sentimientos sean limpios, para que nuestro sentir sea limpio, para que nuestra adoración sea limpia y llegue delante suyo, Señor, y haya para nosotros completa sanidad y libertad, Padre. En esta hora, Señor, hay enfermos entre nosotros y necesitamos, Señor, que ellos sean sanos, sean librados de sus dolencias, y nosotros necesitamos pedir con fe. Pero para que tengamos esa fe necesitamos pedirte, Señor, que entres a mi corazón, entres a mi vida, entres en mi ser y tomes dominio de nosotros, Señor, de mi casa, de mi hogar, de nuestro entorno, aún de nuestras labores, Señor. Y permítanos vivir un buen tiempo de gozo, de plenitud, en buena relación, Señor. Bendiga cada hogar en esta hora. Sane, Señor, toda dolencia. Llene de su Santo Espíritu nuestras vidas y, Padre, nos inunde de paz y de gozo por medio de la palabra y podamos tener un lugar, Señor, donde encontrarnos, donde conversar juntos, donde confesar nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor, porque soy débil, soy menesteroso, soy pobre de espíritu, necesito de su presencia, necesito, Señor, de su conocimiento, necesito de su manifestación, necesito, Señor, su presencia en nuestras vidas. Oh Dios, le damos gracias por esta hora en que podemos compartir la enseñanza, Señor, la administración del Espíritu Santo.
la administración de su santa y gloriosa presencia. Gracias, Señor, le damos. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Haya milagros, Señor. Haya sanidad. Haya bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana, lo que queda de estos días para el fin de semana. Y espere tener un buen y lindo culto el domingo, y los varones el próximo sábado, ahí presencial, podamos tener nuestro primer culto, compartiendo la comunión de los santos y teniendo al Señor con nosotros. Amén. El Señor les bendiga y no se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Amén.